I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 15, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿cómo estás? George, muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Por acá con mucho frío. Igual acá, excelente. Pues está muy apropiado eso porque quiero que te imagines lo siguiente. Estás en Coronado, California, estás al borde del Océano Pacífico, en medio de un campo embarrado, y son las 4:30 de la mañana, y el cielo está negro, acabas de salir del agua, estás empapado, tiritando, y el viento helado te está pegando como una cuchilla, Fede, porque la temperatura del aire está a unos 14 grados y la del agua a unos 11. Y estamos hablando entonces de un frío que te lleva a la hipotermia. Y eso no es lo peor, sino que llevas 3 días sin dormir. Entonces tenés el cuerpo al límite. La piel está quemada por el sol, tus manos están en carne viva, y a tu lado hay otras 20 personas que están igual que vos, están destrozadas. Entonces algunos se agachan a vomitar, otros simplemente se quedan quietos, con la mirada perdida. Y justo cuando ya vos crees que no puedes más, un instructor de los Navy SEAL se para frente a ustedes con un megáfono y les dice: si alguien quiere parar, hay café caliente, hay una manta seca en esa carpa. Solo tienen que tocar la campana. Y ahí está esa campana. ¿Vos la ves? Es una campana de metal colgada de una cuerda y parece inofensiva. Pero no lo es. Porque tocar esa campana, Fede, no es solamente salir del entrenamiento de los SEALs. Es rendirse. Es aceptar que no vas a estar, que no perteneces. Y no hay segundas oportunidades. La tocas y te vas. Y es una escena que se repite todos los años en este proceso de entrenamiento, que es el proceso más brutal de selección militar del mundo, que es el entrenamiento de los Navy SEALs. Y es un desafío físico y mental fuerte, cuyo único objetivo es elegir a los candidatos correctos. O sea, el objetivo no es elegir al más fuerte ni al más rápido, es elegir al que nunca va a abandonar al equipo. Ese es el candidato correcto para ellos. Y por eso en ese proceso los instructores no solamente están observando el desempeño, están observando algo que es más importante, que es la confianza. Ellos están preguntándose: ¿podemos confiar en esa persona? ¿Será que va a cuidar a su compañero? ¿Será que va a cumplir su palabra cuando esté al límite? ¿Será que va a poner al equipo por encima de su ego? Y si la respuesta es no, entonces no importa cuán fuerte seas, hermano, ni cuántos récords rompas, no servís. Y por eso los Navy SEALs tienen una herramienta especial para seleccionar y para evaluar a sus miembros. Y ahí está el secreto. Los Navy SEALs no están buscando al más fuerte, están buscando al más confiable. Porque al final, para ellos no se trata solo de si puedes correr más o levantar más peso, se trata de si alguien puede confiarte su vida. Se trata de carácter. Y por eso tienen esta herramienta que todos los líderes deberíamos conocer, que es el cuadrante de confianza y desempeño. Y eso vamos a hablar hoy. ¿Te parece? Buenísimo. Y yo ahí, quejándome de 20 grados centígrados. Está muy bien. Entonces, esta herramienta es simple, pero es muy potente, hermano. ¿En qué consiste? Visualmente son 2 ejes, ¿cierto? Hay uno vertical y hay uno horizontal. Entonces, en un eje tenemos el nivel de desempeño y en el otro tenemos el nivel de confianza. Y cuando tienen que elegir, los SEALs lo tienen claro. Ellos prefieren a alguien de confianza, aunque rinda menos, que a un crack que nadie quiere tener al lado cuando las cosas se ponen difíciles.
¿sí? Porque los equipos de verdad, los que enfrentan presión, riesgo, misión, que en última son todos en las organizaciones, la confianza no es opcional, debería ser la base. Y este cuadrante se usa en los SEALs, pero lo mejor es que sirve en cualquier equipo del mundo, en cualquier organización. Entonces profundicemos, ¿parece? En un eje tenés el desempeño. ¿Eso qué es? ¿Qué tan bien hace su trabajo una persona? ¿Será que cumple? ¿Ejecuta con excelencia? Es decir, este eje mide la capacidad técnica y operativa del individuo. Y en el otro eje tenés la confianza, que esa es más difícil de medir, pero es más importante. Entonces confías en que la persona va a decir la verdad, en que no va a hablar mal del equipo por detrás, en que si se equivoca lo va a asumir. En otras palabras, este eje evalúa el carácter y la integridad del individuo, honestidad, lealtad, respeto. Aquí se evalúa cómo hablas cuando nadie te está escuchando, ¿cierto? Si cumplís tu palabra, cómo te comportas incluso fuera de la organización. Eso es. Y ahora, quiero que penses en estos 4 cuadrantes que se forman. El primero es de alto desempeño y de alta confianza. Y ese es el ideal. Ese es el jugador completo. Ese es el que hace el trabajo y cuida la cultura. Y todos queremos llenar el equipo con personas así. Ese es el objetivo. Listo. En el segundo cuadrante tenés alto desempeño y baja confianza. Ese es peligroso. Listo. Esa es la persona que hace el trabajo y entrega resultados, pero no necesariamente cuida la cultura o incluso puede ir en contra de ella. Entonces, quizás compite en lugar de colaborar, quizás manipula, quizás nunca asume errores, miente, etc. Peligroso. Tenés un tercer cuadrante, que es bajo desempeño y alta confianza. ¿Listo? Esta es la persona que todavía no llega al nivel, pero tiene la actitud correcta. Entonces es una persona que escucha, es una persona que aprende, que se esfuerza. Y lo más importante, el equipo la quiere, hace parte. ¿Sí? Ahí, George, un tema, preparando el tema de este episodio, ahí encontré haciendo una búsqueda sobre este tema de la confianza en los equipos, y el fundador de Patagonia, Yvon Chouinard, creo que se pronuncia así, él tiene una frase que dice: contrata a las personas en las que confíes, déjalas en paz y harán el trabajo. Que ya vamos a hablar ese déjalas en paz, cómo se conecta con lo que sigue acá a continuación, pero sí, totalmente, hay que contratar a personas en las que confiemos antes que sean tesas, pues, o sea, por encima de lo que, de si son tesas o no, mejor dicho. Y me gusta mucho la frase porque hoy vamos a hablar de esa primera parte de ese confías. Y sabes que en el próximo episodio vamos a estar profundizando más en esa parte de déjalas en paz. Vamos a estar hablando de delegar. Entonces, qué bueno que de una vez empecemos a tener esa frase en mente para que conectemos. ¿Listo? Estamos hablando de esta persona de alta confianza, pero bajo desempeño. Y generalmente este es un perfil que vale más la pena que el anterior. ¿Por qué? Porque es que este es una persona que puede crecer, que le importa el equipo, que le importa la cultura. Entonces, y tenemos un cuarto cuadrante, que esta es la persona de bajo desempeño y de baja confianza. Bueno, esto es muy sencillo. Esto es importante, identificar a esta persona rápido, porque es la persona que no es apta para el equipo y hay que actuar para que no entre al equipo. Y si ya entró, hay que actuar rápido para que salga. ¿Sí? Entonces, pues claro, todos quisiéramos a alguien que esté arriba a la derecha, es decir, de alto desempeño y de alta confianza. Es el ideal. Pero cuando los SEALs, por ejemplo, tienen que elegir, y pensemos en nosotros mismos, ¿cierto? Cuando ellos no pueden tenerlo todo, prefieren a alguien que esté en el cuadrante de alta confianza y de desempeño medio. ¿Por qué? Porque saben que ese tipo de persona va a crecer, que va a aprender, que va a poner al equipo primero. En cambio, alguien con alto desempeño pero baja confianza puede ser letal. Sí, no para el enemigo, sino para el equipo mismo. Es una persona que rompe la cohesión, mina la moral, destruye
desde adentro, ¿cierto? Y ese tipo de persona puede que genere resultados. Es más, puede que genere resultados muy grandes, pero muy a menudo a costa de los demás. Y en una unidad como la de los Navy SEALs, donde el trabajo es literalmente de vida o muerte, hermano, no se puede permitir eso. Y ellos lo tienen claro. Entonces, es mejor confiar en alguien promedio que desconfiar de alguien brillante. Entonces, grábense y tomen nota de esos subprincipios, ¿sí? de este gran principio que es formar equipo. Entonces, tenemos este cuadrante de confianza y desempeño. ¿Cómo vemos esto en las empresas? Hablemos de esto. Este es un cuadrante que debería estar pintado, hermano, en la pared de todas las empresas, ¿sí? De todas las empresas que deseen construir cultura, ahí debería estar pintado en la pared. Porque es un cuadrante que regala, te da verdades incómodas, ¿sí? Hay personas que rinden, que entregan, que cumplen metas, pero en quienes no podés confiar. Hay gente que oculta información, que actúa por intereses propios, que dice una cosa en público y otra en privado, que prioriza brillar ella sobre el bien común. Y algunas de esas personas generan resultados, ¿cierto? Pero el precio se paga después, porque en ese proceso destruyen la cultura, crean ambientes tóxicos, siembran división, terminan quemando al equipo. Pero ¿cuál es el problema, Fede? El problema es que en muchas organizaciones ese tipo de perfiles, de hecho, se premian, ¿sí? Y lo toleramos, ¿por qué? Porque cumplen. Y entonces el equipo, ¿qué aprende? Que los resultados excusan el carácter. Que si produces, puedes entonces traicionar, puedes mentir, puedes manipular, y ahí empezamos a perderlo todo. De hecho, George, el CEO de Netflix, tiene una frase muy célebre que dice: no toleres a los genios que sean un problema, el costo para el trabajo en equipo es demasiado alto. Buena frase. Hay que aprender de eso, ¿no es cierto? ¿Por Total. qué? Porque es que además, al contrario, cuando tenés a alguien con actitud, con humildad, con carácter, a esa persona vale la pena apostarle fe. Total. Porque aunque hoy no tenga todas las habilidades, mañana puede ser clave. ¿Cierto? Ese tipo de persona se deja entrenar, crece, se convierte en alguien mejor y lo más importante, construye equipo, es un jugador en equipo. Pero claro, pues no siempre es así, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta a tiempo. A veces apostamos por alguien que parecía bueno y resulta ser todo lo contrario. Y entonces aquí viene la pregunta incómoda, pero que es muy necesaria. Hijo de madre, ¿cuál es el costo de tener a la persona equivocada en nuestro equipo? Te tengo datos, de hecho, tangibles, que, como te dice, hoy traje datos curiosos de la investigación sobre el tema, George, y por ahí salieron unas estadísticas. Hay dos datos que me llamaron la atención. No son exactamente el mismo, pero dicen mucho. Habla, por ejemplo, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Asociación para la Gestión de Recursos Humanos. Dicen que el costo de tener un mal empleado, por así decirlo, puede alcanzar hasta 5 veces el salario anual de ese mismo empleado. Y la firma una firma de consultoría, GH Smart, dicen que puede llegar a ser de 15 a 20 veces el salario de esa persona, y con el agravante de que si a esa persona se le da la potestad para elegir a su equipo, eso se vuelve exponencial ese costo, porque es una persona que es como una mala persona para estar liderando, que elija su propio equipo va a terminar afectando exponencialmente los costos de la compañía, para ponerles número a esto. Tremendo, buenísimos esos datos, Fede. Y ese costo financiero es, pues hombre, puede de hecho afectar gravemente a muchas organizaciones, sobre todo que están en sus etapas iniciales, ¿sí? O sea, un mal fichaje puede acabar con una organización, pero para cargos directivos se vuelve incluso peor, ¿no es cierto? Y entonces sumemos a esos datos que estás dando, pues, estudios como los que han hecho Sapia o Harvard Business Review, y los costos se nos empiezan a subir todavía mucho más. ¿Por qué? Porque es que hay que considerar no solamente el mal fichaje, sino costos de rotación, tiempo invertido en entrenar, errores que se cometieron,
la caída de la productividad, efectos negativos sobre los demás miembros del equipo, y esa exponencial que vos mencionaste arranca y arranca. De Eso es hecho, lo que y eso solamente es lo que se puede medir. total, total. De hecho, para eso hay un estudio de Will Phelps Ujú. muy potente. Pues es un estudio controlado en donde en grupos de trabajo introducían un mal elemento. Y él categorizaba esos malos elementos de 3 formas, como el negativista, era que el que se quejaba de todo lo que hacía el equipo y que no era agradable con el equipo, el conflictivo, que es el que dice que que las otras ideas, pues las ideas de las otras personas no son esas adecuadas y que por eso mismo él no ofrecerá como alternativas para solucionarlas, y el perezoso, que es el que dice que va a hacer pero no hace. Y cuando los equipos empezaban a interactuar con esta persona que era metida pues directamente a cada equipo, se demostró que caía de un 30 a un 40% el desempeño de todo el equipo gracias a esa influencia negativa. O sea, se empezaba el equipo, empezaba a haber rotación, también hablan de ese experimento, empezaba a haber el mismo equipo, los que no estaban contaminados, por así decirlo, empezaba a adquirir ciertos comportamientos como de ese mal elemento, y por eso el desempeño puede llegar a descender hasta un 40% en todo el equipo. Impresionante. Buenísimo, buenísimo el dato. Es que aquí es donde empiezan a aparecer los costos ocultos, los invisibles, ¿cierto? Que es el costo cultural. Esa es la confianza rota. Entonces tenés el impacto en la moral del equipo, ¿cierto? Ahí es cuando las personas buenas, que son las que sí suman, las que sí se esfuerzan, se empiezan a frustrar al ver que se tolera a alguien que está generando conflicto, que divide, que no respeta los valores, que rompe acuerdos. Y eventualmente esas personas buenas, pues se van. Y cuando Chao. ellas se van, no solamente perdemos su talento, perdemos su buen ejemplo, perdemos su energía, su capacidad de sostener la cultura. Y eso es mucho más difícil de recuperar que una línea en el presupuesto. Total. Muchísimo más. ¿No es cierto? Total, y ya lo mencionamos en capítulos pasados, es que el mismo equipo se da cuenta quién está siendo esa oveja negra del equipo y empieza, como vos decías, a irse, a reducir como que yo para qué hago si este me va a opacar, si este me va a criticar, y el estándar de la organización, si los líderes no toman decisiones frente a esos individuos rápidas, puede bajar. Exactamente. Exactamente. Y por eso, hermano, formar equipo, este principio de formar equipo no es simplemente juntar gente que sepa hacer el trabajo. Total. O sea, se trata de construir un entorno donde la gente pueda confiar unos en otros, donde puedas hablar con franqueza, corregirte sin miedo, ¿cierto? Corregirse mutuamente sin miedo, seguir adelante incluso en los momentos de más presión, ¿cierto? Porque en un equipo real, Fede, nadie tiene que estar cuidándose las espaldas. Y en las empresas estamos perdiendo demasiado tiempo cuidándonos la espalda, hermano, ¿cierto? En un equipo real todos están mirando hacia el mismo frente. Y por eso lo que tenemos que hacer, los líderes, es cuidar a las personas que sí hacen las cosas bien. Porque si vos no proteges la cultura, ¿quién lo va a hacer? Total. Nadie más lo va a hacer. Esa es tu responsabilidad como líder. Y para eso no basta con buenas intenciones. Se necesitan principios, se necesitan límites claros, se necesitan decisiones firmes. Y por eso aquí en Startups, como lo sabes, aquí nos gusta hablar de esto sin rodeos, porque cuando se trata de formar equipo, hay verdades que pueden sonar muy duras, pero que salvan organizaciones, que te ayudan a dormir mejor por la noche. Y por eso, Fede, hablemos claro algunas cositas. ¿Qué tal? Buenísimo. Hablemos de 4 subprincipios. Del principio formar equipo. Y por favor, anótenlas, recuérdenlas, porque cuando se enfrenten a decisiones difíciles de contratación, de despido, de promoción, estas frases pueden ser la diferencia entre construir un equipo o romperlo sin que ustedes se den cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de estos 4 subprincipios. Primero, contrata el carácter, entrena la habilidad. Segundo, contrata talento y despide rápido. Tercero, protege la cultura por encima del resultado inmediato. Y cuarto, sé tú el modelo de carácter que exiges. ¿Listo? Suena bien, vamos una por una. Entonces, contrata el carácter, entrena la habilidad. De la habilidad se entrena, pero el carácter no. O sea,
Podemos enseñarle a alguien cómo manejar un software, ¿cierto? Cómo presentar un informe, cómo aplicar una metodología. Pero es muy difícil enseñarle a alguien a decir la verdad cuando nadie lo está mirando, o a reconocer un error sin buscar culpables. Esas son cosas que vienen de más adentro. Y por eso cuando contratamos, lo más importante no es el currículum, ni es la experiencia previa, es la actitud, es el carácter de la persona, es la coherencia, es el nivel de conciencia y de responsabilidad de una persona. Dicen, Y, George, contrata la actitud y no la aptitud. exacto, una forma de decirlo también, ¿cierto? Y al final, yo prefiero 1000 veces a alguien que tenga las ganas, la humildad, los valores correctos, aunque le falten algunas herramientas, que a un experto que llega con toda la soberbia o con una doble agenda al equipo, ¿no? Total. Imagínate que en estos días leí un post del CEO de Truora, Daniel Bilbao, donde mencionaba la historia de uno de los empleados que hoy lleva 2 años trabajando con ellos y contó cómo entró y resultó que el hombre dijo, yo quiero trabajar allá, buscó dónde estaban las oficinas de Truora. Truora no tiene oficinas, pero para tener el registro de empresa decide poner una dirección en Bogotá. Uh-huh. Por X o Y motivo encontró esa dirección, se fue a donde estuvo la dirección, donde decía la dirección y empezó a ver y a esperar a ver si se topaba con algunos de Truora y dio la casualidad que estaban entrando a un café, los abordó, entró, les conversó, ellos quedaron como que venga, usted pues parece loco que usted haya hecho esa investigación para estar acá, pero y empezó así la conversación y lo que dice Daniel es que si él hizo eso para poder y tener la posibilidad de solo conectarse con nosotros y ver si podía aplicar a un rol, pues pucha, esa actitud vale oro. Imagínate cómo será ese empleado dentro de la empresa después de haber hecho eso para entrar. Es un ejemplo que estaba siguiendo. Este es su principio, contrata el carácter, pero estaba siguiendo el que viene, que es contrata lento. O sea, entonces nos va a servir, acuérdense de ese ejemplo en un instante. Y un último aporte Fede, sobre el tema del carácter. Porque claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se mide el carácter? Vamos a hablar de esto, sobre esto vamos a profundizar en los futuros episodios más, pero les voy a dar una respuesta simple, ¿listo? Observen cómo una persona trata a quienes no necesita impresionar. Buenísimo. Sí. Y cómo responde una persona ante la crítica. ¿Qué hace cuando nadie la está mirando? Listo. Y dejemos ahí, contrata el carácter, entrena la habilidad. Pasemos a ese segundo y acuérdense, pues, tener bien presente ese ejemplo que acabas de dar. Contrata lento y despide rápido. Es que muchos líderes hacemos lo contrario. Vos no te imaginas cuántas veces, Fede, yo he fallado con este su principio. Lo cometí tantas veces que se me grabó a sangre y fuego, ¿cierto? Muchos líderes hacen lo contrario, es que contratan rápido. ¿Por qué? Porque pues, tenemos urgencia, porque necesitamos a alguien ya. Y luego, cuando nos damos cuenta de que esa persona no encaja, nos demoramos meses o incluso años en tomar la decisión de sacarla. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que el equipo sufre, la cultura se resquebraja, los buenos se cansan. Entonces, contratar lento no significa aumentar la burocracia, no significa eso, significa aumentar el discernimiento, ¿cierto? Total. Tiempo para conocer de verdad a la persona, lo que vos acabas de decir, validar referencias, ver cómo se comporta en situaciones reales, no solo ficticias, entender si sus valores están alineados con los de la organización. El encaje con la cultura. Total. Y despedir rápido no es ser cruel, aquí es donde se mueven las fibras y hombre, pero es que eso suena muy duro. No, despedir rápido es ser responsable. Es que imagínate que hay una cifra de Leadership IQ que dice que el 46% de las nuevas contrataciones fracasan en los primeros 18 meses. Imagínate. Y el 89% de los casos se debe a problemas de actitud, no de competencias técnicas. O sea, como de temas de afinidad con la cultura. Entonces, imagínate vos esperar 18 meses de una persona en un rol directivo para darte cuenta que no encajó con la cultura. Entre más rápido te des cuenta de eso y tomes acción, vas a poder mejorar tu empresa como tal. Y la conecto con una frase que ya hemos, creo que mencionado acá en el podcast del cofundador de Waze
yo se la leí en el libro, pero vos me has dicho que esa frase viene de mucho más atrás, que dice, si con la información que tienes hoy frente a esa nueva contratación, tú tomarías la decisión de volverlo a contratar o no. Exacto. Y esas son preguntas que el líder de esa persona se debe estar haciendo en esos primeros momentos para tomar esa decisión y decir, venga, es que sí fue, y puede pasar, sí fue un error haberlo contratado. Y Pero, es una pregunta, Fede, que sirve como es una guía de evaluación permanente de las exacto, personas en nuestro equipo. Sabiendo lo que hoy yo ya sé de esta persona, la recontrataría, exacto. sin dudarlo. Y si la Exacto. respuesta es un no rotundo, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No es cierto? Y mira que puede pasar que en los procesos de selección pasen estas personas, pero si yo ya sé que esa persona, cuando me hago esta evaluación continua, no hace parte del fit cultural de la empresa, hay que actuar rápido. Hay Suena que actuar. fácil, pero No es no es tarea fácil, sencillo. ¿cierto? Pero por eso es pedir rápido, no es ser cruel, es ser responsable, lo que te decía ahorita. Y si vos sabes, por tanto, que alguien está afectando al equipo y no hay señales de cambio real, entonces dejar a esa persona es una forma de abandono. O sea, no hacia esa persona, no un abandono hacia esa persona, sino hacia todos los demás que sí están haciendo lo correcto. Sí, porque sí, contratar mal es posible. A todos nos va a pasar, a todos nos ha pasado. Pero lo imperdonable es mantener a alguien conscientemente que daña al equipo solo porque es difícil dejarlo ir. Total. Eso sí Es es una estrella de imperdonable. rock. La responsabilidad de la cultura es del líder. Entonces, contra talento, despide rápido. ¿Sí? Total. Tercero, protege la cultura por encima del resultado inmediato. Entonces, hemos dicho, reforcemos lo que ya hemos dicho. Cultura. A veces aparece alguien que consigue resultados. Vende mucho, ejecuta muy bien, tiene buenos números, pero lo hace de formas que erosionan los valores del equipo, manipula, divide, se salta los procesos, o simplemente actúa con soberbia. Y ahí es donde el líder pues tiene que tomarte una decisión difícil, y es que, ¿qué vas a proteger? ¿Vas a proteger los resultados de este mes? ¿O vas a proteger la Corto. cultura que querés tener dentro de 3 años? Porque cada vez que vos estás tolerando una falta grave solo porque alguien da resultados, estás mandando un mensaje entero a la organización. Y es que aquí lo importante no es cómo jugamos, sino si ganamos. El fin justifica los medios, ¿cierto? Total. Es como el vendedor que cumple la meta del mes, pero a punta de descuentos. Exacto. Una excelente venta, pero rentable para la compañía, no Exacto. sabemos. Entonces, sí, las ventas son vanidad, la rentabilidad es cordura, como nos decía alguna vez Vern Harnish. Entonces, total. Y mira, ese mensaje que dan los líderes al actuar de esa manera destruye todo, porque cuando la cultura se corrompe, Fede, los resultados también terminan cayendo. Si tarde o temprano. Y por eso, aunque duela, aunque cueste, proteger la cultura siempre tiene que estar primero. Y por Total. eso es que pasamos al cuarto subprincipio. Dale, Fede, dígate a No, la... que esa conexión está brutal porque, ¿y qué pasa cuando el líder también es así? Cuando el Ah, líder es esa oveja negra, y creo que ahí se conecta con el cuarto que ibas a mencionar. sí, claro, total. Pues la cuarta es hay que ser el modelo de carácter que uno exige. Y allá depende, ¿no es cierto? ¿De qué se trata este subprincipio? Es que un equipo no copia lo que el líder dice, un equipo copia lo que el líder hace. Entonces, si vos exigís responsabilidad, pero justificás todos tus errores, si pedís coherencia, pero haces excepciones para vos, si predicas humildad, pero actúas desde el ego, el equipo lo nota y tarde o temprano lo replica. Total. Entonces, formar equipo empieza por uno, ¿sí? Nadie va a cuidarse entre sí si uno no los cuida primero. Nadie va a Total. rendir cuentas si uno no rinde cuentas. Nadie va a dar la milla extra si uno no está dispuesto a ensuciarse las manos cuando toca. Así de sencillo. Y por eso, si uno quiere un equipo de carácter, uno tiene que empezar liderando con el carácter de uno mismo. Porque tu ejemplo es el estándar invisible que todo el mundo va a seguir, ¿cierto? Y no te estoy hablando de la teoría, sino desde las mismas vivencias propias, ¿no es cierto? Con los Desde hijos. todos los errores míos. Mira, yo hace unos años en una empresa trajimos a una persona brillante. Tenía credenciales, experiencia, sabía hablar muy bien, era técnicamente impecable,
pero había algo que no encajaba, ¿cierto? Había una actitud que era fría, que era individualista, no era una persona sutilmente arrogante. Y aunque al principio todos admiramos a esa persona, en unos meses el ambiente empezó a cambiar, Fede. Y esa persona empezó a operar sola. Empezamos a descubrir agendas ocultas. Y entonces gente que antes participaba, ahora se empezó a quedar callada. Y las reuniones se tornaron tensas, un montón de fricciones en el aire por todos lados. Hasta que un día alguien del equipo se acercó a mí y me dijo, Jorge, mira, esa persona, perdóname, pero no juega con nosotros. Al contrario, juega contra nosotros, juega para él. Ya, o sea, no confiamos en él. Y ahí entendí que había vuelto a cometer el error que muchas veces había cometido antes. Y es que yo había permitido todo eso. Había justificado todo eso. ¿Por qué? Por la búsqueda de un desempeño. Claro. Pero nos estaba costando todo, hermano. Y no fue fácil tomar la decisión. Pero después de que se fue, el equipo entero respiró y pudimos sacar adelante las cosas. Total. Sí, total. Así es. Y el problema de eso es cuando empiezan a formar subculturas, cuando no se puede conversar y o sale el líder o sale el equipo, una de las dos. Y como líderes, sobre todo si tenemos la gran autoridad para tomar las decisiones, pues entonces nada de eso se puede volver en una excusa. O mejor dicho, no nos podemos convertir en víctimas de eso que acabas de mencionar, ¿no? Como líderes obtenemos aquello que permitimos. Total. ¿Sí? Y obtenemos lo que exigimos de alguna manera. Entonces son dos formas de decirlo. Y por eso, Fede, y quizás ya llegando al final de este capítulo, para no extendernos mucho y que mantengamos siempre estos capítulos cortos para todos ustedes, formar equipo, hermano, se vuelve uno de los actos más humanos del liderazgo. Porque no solamente estamos buscando resultados, sino que estás construyendo un entorno donde la gente pueda crecer, donde pueda confiar, donde pueda dar lo mejor de sí sin miedo, ¿no es cierto? Y no todos lo logran. Es difícil, pero los que lo logran cambian el juego completamente. Lo cambian. Total. Para terminar, también para conectarlo con el ámbito personal y vos que tenés hijo, por ahí también lo hemos conversado mucho y se lo escuché al dueño de una firma de estrategia, Laberinto, que él lo decía, porque también tiene hijos. Los hijos no hacen lo que tú les dices que hagan, sino que hacen lo que tú haces. Y eso es liderar con el ejemplo, ¿cierto? Y eso pasa con los hijos y con los equipos. Son un reflejo de nosotros. Y pasa lo mismo. Exactamente. Es un buen cierre, Fede. Así que bueno, si este episodio les dio algo para pensar, por favor compártanlo con alguien que esté formando equipo, ¿cierto? Y si quieren llevar ese equipo, este principio a sus empresas, visítenos, startups.com.co, contáctenos en cualquiera de estos medios, déjenos comentarios en YouTube, en cualquiera de las plataformas del podcast. Y mil gracias. Fede, a vos mil gracias, hermano. A vos, George, qué buena conversación. Muy buena. Muy buena. Nos vemos en el próximo episodio. Éxitos. Chao, chao. Bien.